Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. En esta ocasión vamos a ver transformada de Laplace. Vamos leyendo este concepto. En el presente capítulo se introducirá otra forma de representación de señales en el dominio de la frecuencia compleja mediante el uso del operador denominado transformada de Laplace. ¿Sí? Gracias a él se podrán convertir las ecuaciones diferenciales que presentan la relación entrada-salida en un sistema LTI-CT en ecuaciones algebraicas, facilitando de esta manera su solución. A ver, quisiera primero decir que transformada de Laplace es un tema que ya deberían conocer por ecuaciones diferenciales. Se supone que para ver señales y sistemas deben saber ecuaciones diferenciales. Entonces, transformada de Laplace es algo que ya se les debe hacer un poco más llevadero. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacer una explicación breve para poder luego entrar en materia de transformada de Laplace para señales y sistemas. A ver, vamos leyendo aquí algo importante. Dominio de la frecuencia compleja. Operador denominado transformada de Laplace. Convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, facilitando de esta manera su solución. Ya esto que es subrayado resume lo que en sí es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, como dice aquí, es un operador, ¿sí? Y la transformada de Laplace trabaja en el dominio de la frecuencia compleja. Y el objetivo de la transformada de Laplace es convertir las ecuaciones de diferencias o con diferenciales en ecuaciones algebraicas para facilitar de esta manera su solución. Ya. Entonces vamos a tratar de explicar todo esto. Entonces, nosotros tenemos un sistema. En este caso, por si acaso estos sistemas vamos a trabajar con los sistemas LTI-CT. Ya no con el LTI-DT. O sea, ya no va a ser tiempo discreto, va a ser tiempo continuo para esta clase que es transformada de Laplace. Cuando le ingresaba una señal delta-t, nosotros obteníamos un h de t. Cuando le ingresábamos una señal x de t cualquiera, nosotros obteníamos la salida de una señal y de t, que se definía como la señal x de t convolucionado con la señal h de t. ¿Sí? Cuando le ingresábamos una señal new de t, nosotros obteníamos la señal s de t, que es la respuesta de paso. Y en este caso, para lo que vendría a ser transformada de Laplace, nosotros vamos a ingresar una señal compleja exponencial y vamos a obtener como a la salida un lambda, que es un valor característico de la ecuación que modela el sistema LTI-CT, por Euler elevado a la ST. Ahora, ¿qué es S? Y aquí viene algo importante. Yo les rogaré encarecidamente que traten de entender lo que más puedan. Ya con los ejemplos van a entender todo, pero por el momento traten de entender esto. S se va a definir como sigma más JW. ¿Por qué? Porque como le he dicho antes, S es una variable compleja. S es una variable compleja, ¿sí? Entonces esto vendría a ser esta S que está aquí y esta S que resulta acá. Ahora, cuando una forma de representar el resultado ya en transformada de Laplace, lo que vendría a ser en el dominio de la frecuencia, es de esta manera: h de s por Euler elevado a la st. O sea, este hs vendría a reemplazar el polinomio característico de lambda. Y de esta forma ya podemos decir que ya se encuentra en el dominio de la frecuencia. Ya.
Por el momento eso. Entonces, resumiendo, nosotros decíamos que la transformada de Laplace es un operador t que está aplicando la entrada. En este caso la entrada es una función compleja exponencial de la forma de Euler elevado a la st. Y eso me da como resultado un HDS. El HDS es la forma de representar ya la señal en el dominio de la frecuencia por Euler elevado a la st. Ya vimos hace un rato que el HDS ya vendría a definir la solución expresada la solución que está expresada en los lambda o valores característicos de la ecuación de diferencias. Y esto a su vez es igual a Euler elevado a la st por la integral de menos infinito hasta infinito de h de tau por Euler elevado a la menos s tau por d tau. Ahora, ¿qué es esto? Se han de preguntar ustedes. Esto que está aquí no es nada más que la definición de la transformada de Laplace. O sea, el HS se obtiene de la definición de la transformada de Laplace, que es esta de aquí. Que si se dan cuenta se parece mucho a la definición de convolución. Y con ello podemos decir que HDS, que vendría a ser la respuesta ya en el dominio de la frecuencia, es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de mi h de t por Euler elevado a la menos st por dt. Y esta es la transformada de Laplace. De la respuesta impulso en este caso. La transformada se define de esta forma, o sea, se representa de esta forma. La transformada en este caso de h de t, que vendría a ser la respuesta impulso, es igual a h de s. Cuando ya digo h de s, me refiero a que ya está en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos en el dominio del tiempo. Cuando le aplico el operador de la transformada de Laplace, ya lo tenemos en el dominio de la frecuencia. Ya. Por si acaso no tengan claro esto del dominio del tiempo y la frecuencia, les voy a hacer una explicación rápida. ¿Y a qué me refiero con esto del dominio del tiempo y la frecuencia? Como ustedes saben, una señal, por ejemplo, digamos una señal de corriente alterna, se define como por el voltaje con respecto al tiempo y por el tiempo, ¿no? Digamos que aquí está en el tiempo 0, acá está en el tiempo 1 segundo, el tiempo 2 segundos, etc. Supuestamente, ¿no? Obviamente algo más específico no les voy a dar ahorita, sino para propósitos de que entiendan lo que trato de decir, voy a asumirlo así: 0, 1, 2, 3 segundos. Y digamos que acá mide 120 voltios AC. Aquí tenemos en el dominio del tiempo. Recuerden que el dominio siempre está definido en el eje de las X, entonces aquí el dominio es del tiempo. Pero si yo tratar de graficar la misma señal, pero ya no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo sería? Dominio de la frecuencia y teniendo como eje de ordenadas el voltaje también. Es aquí donde viene el detalle, ¿sí? Porque no sé si ustedes sepan, si les voy a dar un ejemplo más específico. Si yo tengo un transformador que trabaja a 50 Hz y otro transformador que trabaja a 60 Hz,
y yo aplico aquí un voltaje de 120 voltios AC y acá otro voltaje de 120 voltios AC, yo les pregunto, ¿el voltaje que tendré aquí a la salida va a ser igual al voltaje que tendré a la salida del de acá? Vamos a ponerlo B1 y B2 y la respuesta es que no son iguales. ¿Eso a qué se debe? A que la frecuencia de trabajo de cada uno de los transformadores incide en la salida, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? A que la señal de voltaje es igual, tiene una forma que es igual a la amplitud por el coseno de W por T, ¿verdad? Donde W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, el voltaje de la señal alterna depende directamente de W, que es la frecuencia angular, y de F, que es la frecuencia de la red, ¿sí? Y a veces también la fórmula, la expresión, aquí tiene un W por T más teta, que es el desfasamiento, ¿sí? Bueno, el punto es que el voltaje depende directamente de la frecuencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si aquí ya tenemos el dominio de la frecuencia, y yo aquí, por ejemplo, tengo la frecuencia 0, la frecuencia 20, la frecuencia 30, la frecuencia 40, la frecuencia 50. En la frecuencia 0 yo no tendré señal de voltaje. En la frecuencia 20 digamos que ya tengo una señal. En la frecuencia 30 tal vez una más alta. En la frecuencia 40 y aquí en la frecuencia 50. Y acá la frecuencia 60. Digamos que acá en la frecuencia 60 yo aquí recién agarro lo que vendría a ser los 120 voltios. Pero en la frecuencia 50 digamos que llegan a 110 y así sucesivamente. Entonces, por lo general es así, que a mayor frecuencia se tiene un nivel de voltaje mayor, pero no siempre va a ser eso. Y eso nos damos cuenta porque la frecuencia aquí es directamente proporcional a W y W actúa directamente proporcional con la amplitud del voltaje, ¿sí? Por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Obviamente la señal original es esta, no se va a ver igual en la forma de graficar la señal con respecto a la frecuencia, pero también se la puede representar de esta manera y va a tener otras propiedades que nos van a ayudar a nosotros a poder analizar sistemas, ¿sí? Entonces, al darse cuenta de esto, los científicos y los matemáticos optaron por la transformada de Laplace, que nos permite pasar la señal en el dominio del tiempo, le aplicamos Laplace y la llevamos al dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, al llevarla al dominio de la frecuencia, es como llevarla a otra, por así decirlo, ya de forma exagerada, a otra dimensión, a otro espacio vectorial que nos permite verla de otra manera. Y en este caso, matemáticamente hablando, en este caso nos va a permitir llevar las ecuaciones de diferencias a ecuaciones algebraicas para poder encontrar más fácilmente una solución. ¿Eso a qué se refiere? Nos referimos a que es más fácil resolver una ecuación lineal que una ecuación diferencial, porque si yo te pongo una ecuación diferencial de la forma siguiente, por ejemplo a más y' más bx igual a 0, esto aquí tal vez hay una forma de resolverlo, pero no sería más fácil si mejor en vez de tener diferencias fuera solo una ecuación lineal. Entonces, al ser una ecuación lineal es más fácil, ¿sí? Y eso se logra a través de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace anula los diferenciales y los transforma a una ecuación lineal. Eso es lo que hace. Y esa es la razón de ser de la transformada de Laplace. Bueno, entonces ya les he explicado desde mi punto de vista y también les he explicado con la formalidad que requiere el caso, ¿no? Entonces vamos a avanzar con lo demás.
Bueno, entonces también la teoría nos dice lo siguiente. Generalizando, sucede que la transformada de x de t es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x de t por r elevado a la menos st por dt, y esto es igual a x de s. O sea, eso nos da como... es la forma de definir la transformada de Laplace, ¿no? Ya lo he explicado, la señal en el dominio del tiempo se le aplica la transformada de Laplace para llevarla al dominio de la frecuencia. ¿Cómo es esto posible? Cuando yo resuelvo esta integral que está aquí, yo evalúo en los límites de la integral t y se me va a t y me queda solo s, donde se asuma que s es una variable compleja. Es una variable compleja, acá lo puse. S es una variable compleja de la forma sigma más jw que depende de la frecuencia w. ¿Sí? Entonces ya está en el dominio de la frecuencia cuando queda en términos de s, de la letra s. Ya. Aparte de eso, no sé si cuando vieron ecuaciones diferenciales escucharon esto. La transformada bilateral. Si no, ya les voy a explicar a qué se refiere. Transformada bilateral de Laplace, o también conocida como de ambos lados. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Normalmente nosotros conocemos la transformada unilateral, que es la primera que analizamos. Le voy a poner aquí en contraste, nosotros conocemos la transformada unilateral de Laplace. ¿Ya? ¿Cuál es esa transformada unilateral? La transformada unilateral se define como si yo tengo una señal x y que la quiero llevar al dominio de la frecuencia, esto se va a definir como la integral de 0 hasta infinito de x de t por r elevado a la menos st por dt. O sea, la unilateral es la que yo integro desde 0 hasta más infinito, y la bilateral es la que integro desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Es como yo tuviese aquí mi plano y yo tuviese aquí mi señal x de t, ¿verdad? Yo la voy a integrar desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Entonces ahí yo estaría efectuando la transformada bilateral. La unilateral solo es de 0 hasta más infinito. Esa es la unilateral, ¿sí? Ahora, esta unilateral por formalidad se le pone de 0 menos. ¿Y de qué es este 0 menos? No es nada más que el límite, para los que saben cálculo, de 0 menos epsilon cuando epsilon tiende a 0. Es decir, estamos tomando definiendo la transformada unilateral desde 0, pero de 0 visto desde la izquierda. Por eso dice 0 menos, ¿sí? Desde el 0 visto desde la izquierda. Esto se considera como un límite, un valor que se aproxima bastante al 0, ¿sí? Bueno, eso ya es entrar mucho en formalidad. Ya, vamos con otra observación. Ya vimos que la bilateral se integra de menos infinito hasta más infinito y la unilateral de 0 hasta infinito. La transformada bilateral será igual o equivalente a la transformada unilateral si x de t es causal. ¿Qué significaba que la señal x de t sea causal? Significaba que, o lo mismo decir que si x de t es igual a 0 para todos los t menores que 0, ¿sí? ¿Se acuerdan de la señal causal?
Si tengo una señal causal, significa que la señal causal solo está definida para los t mayores que 0, pero para los t menores que 0, acá vale 0. Todo esto no tiene valor, vale 0. Entonces, por esa razón se dice, como yo sé que la transformada de Laplace bilateral no es nada más que la integral de menos infinito hasta más infinito. O sea, la transformada de la señal x de t no es otra cosa que la integral de menos infinito hasta más infinito de mi x de t por r elevado a la menos st por dt, ¿verdad? Y eso es igual a x de s, que ya vendría a ser la señal x, la señal en el dominio de la frecuencia. Ya, si mi señal x de t es causal, yo sé que esta está definida solamente de 0 en adelante. Entonces, como para los valores negativos que están acá no hay señal o se define como 0, entonces por esa razón es como que yo haga esto, que coja la integral de menos infinito hasta 0 de x de t por r elevado a la menos st por dt más la integral de 0 hasta más infinito, o sea, como que separe la integral. Pero, como yo sé que mi señal x de t vale 0 para los valores desde menos infinito hasta 0, entonces este x de t vale 0 y toda la integral se anula y se hace 0. Y entonces solo me quedaría la integral de 0 hasta infinito de mi x de t por r elevado a la menos st por dt. ¿Y esto qué es? Es la transformada unilateral. ¿Ya? Entonces por eso digo que la transformada unilateral vendría a ser igual a la bilateral cuando mi señal x de t es causal. Porque cuando es causal solo se define para los valores de 0 en adelante. Y para los de 0 hacia atrás vale 0. O sea, no hay señal. ¿Sí? Ya. Y como una última observación, si yo tengo una señal x de t y le aplico la transformada de Laplace, yo obtendré x de s. Si tengo x de s, que vendría a ser ya la señal en el dominio de la frecuencia, esta se obtiene de la transformada de Laplace de la señal en el dominio del tiempo. Y si yo quiero regresar a la señal del dominio del tiempo, yo tengo que aplicar la transformada inversa de Laplace a la señal x de s. Todos estos conceptos son conceptos que ya se debieron haber visto en ecuaciones diferenciales, pero vamos a estar atacándolos de poco en poco, ¿ya? Vamos con otro tema. Región de convergencia de ROC. Región de convergencia, conocido como ROC. ¿Qué es esto? Como ya se lo han de imaginar, son los valores donde converge la transformada de Laplace, o lo que obtengamos como resultado. Ahora vamos a poner la definición. La región de convergencia es el rango de valores de la variable compleja S para el cual la transformada de Laplace existe o converge. ¿Ya?
Entonces, es el rango de valores de la variable compleja S para el cual la transformada de Laplace existe o converge. En otras palabras, son los valores que puede tomar S, que es la variable compleja. Ya vimos que S se define como sigma más JW. Son los valores que puede tomar S, y estos valores pueden ser cualquier valor real que esté dentro del rango de convergencia, ¿no? Ya, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner una diapositiva nueva para que me alcance, porque el ejemplo sí va a tomar algo de espacio. A ver, para mi ejemplo yo tengo la siguiente señal x de t. X de t es igual a Euler elevado a la menos a por t, por nu de t. Con un punto y coma, a es un valor real. Cuando tengo este nu de t, aquí ya tengo en claro que hace referencia a que, como yo sé que el nu de t solo está definido para los t mayores que 0, significa que mi señal que está aquí solo está definido para los t mayores que 0. Eso es lo que significa. Ya, entonces vamos a empezar a aplicar la transformada para poder obtener x de s primero. O sea, el ejemplo de aquí que consiste en obtener la transformada de Laplace de esta señal x de t y ver cuál es su rango de convergencia, los valores que puede tomar s o la variable compleja s. Por definición, esto es igual a la integral de menos infinito hasta infinito, ¿ya? De la señal, que en este caso es Euler elevado a la menos a por t, por nu de t. Y eso, por definición de transformada de Laplace, tiene que multiplicarse por Euler elevado a la menos st. ¿Sí? Para que esté más claro, voy a poner primero la definición de la transformada de Laplace. Era x de t por Euler elevado a la menos st por dt. Si eso yo le aplico a la señal, la señal x de t, ya sabemos que es Euler elevado a la menos a por t por nu de t. Y eso lo multiplicamos por Euler elevado a la menos st por dt. Ya, aquí ¿qué podemos hacer? Aquí podemos sacar factor común Euler. Tendría la integral de menos infinito hasta infinito de Euler. Como Euler lo tengo aquí, lo tengo acá, pongo la misma base y sumo los exponentes. Sería menos s más a por t. O sea, aquí lo que estoy haciendo es saco factor común menos y saco factor común t. ¿Sí ven? El t y el menos y s más a. ¿Sí? Luego de eso lo multiplico por el nu de t y por dt. Y eso aquí es igual. Como ya les había dicho, el nu de t lo que me está diciendo es que los valores, que la función solo está definida para los t mayores que 0, porque el nu de t solo se define para los t mayores que 0. Entonces esto me cambia los límites de la integral, y ya no es de menos infinito hasta infinito, sino de 0 hasta infinito. ¿Sí? Esa es la razón. O visto de otra forma, es como que yo coja y aplique linealidad y separe la integral de menos infinito hasta 0 de mi señal, y sume más la integral de 0 hasta infinito de mi señal. Lo cual está bien porque solo estoy separando la señal, es una propiedad básica de integración. Pero como yo sé que mi señal nu de t no está definida o vale 0 para los t menores que 0, como aquí tengo menos infinito hasta 0, que son los t menores que 0, de infinito hasta 0, entonces aquí esto vale 0, porque mi señal nu de t vale 0 para ese valor. Esa es otra forma de verlo, ¿sí? Pero como ustedes son pilas, ya tienen bien claros estos conceptos. Ya lo he explicado algunas veces, esto lo hemos visto desde convolución. Entonces ya saben que la señal nu de t lo que hace es cambiarme los límites de integración desde 0 hasta infinito. Copio la señal Euler elevado a la menos s más a
por t, y ya no tengo la necesidad de poner nu de t porque ya está embebida o ingresada en los límites, en los nuevos límites de integración. ¿Sí? Ya entonces tengo eso. Y lo siguiente que hago es integrar. Ustedes ya saben que el resultado de integrar esta expresión es 1 sobre s más a. O sea, deben saberlo porque deben saber cálculo integral. Por Euler elevado a la menos s más a por t, con límites de integración de 0 a infinito. Ya, entonces ahora lo que tengo que hacer es evaluar los límites de integración. Los vamos a evaluar. Menos 1 sobre s más a. Evalúo para el primero. Primero evalúo para el valor de infinito. Esto se evalúa primero el de arriba menos el de abajo. Entonces sería Euler elevado a la menos s más a por infinito. Siempre se evalúa en t. Menos, siempre se resta, menos la función evaluada en el otro valor que sería 0. Menos s más a por 0. Ya. Aquí, ¿qué es lo siguiente que hago? Tendría así, menos s más a. El menos, para que no me afecte lo bajo la expresión, tendría Euler elevado a la s más a por infinito. Menos, aquí también podría hacer eso. Si quiero puedo hacerlo. 1 sobre Euler elevado a la s más a por 0. Ya, pero aquí mismo voy a hacer algo. S más a por infinito se hace infinito. Entonces, de aquí voy a borrar todo esto y voy a poner infinito de una buena vez. Infinito. Ahora, Euler elevado a la infinito se hace infinito también. Todo esto se hace infinito. Y algo que ustedes deberían saber, 1 dividido para infinito, ¿cuánto es? 1 dividido para infinito es 0. Así que tendría 1 sobre infinito, lo cual me da 0. 1 sobre infinito, 0. Ya, entonces todo esto aquí se me hace 0. Ahora acá, s más a por 0 se hace 0. Entonces toda esta parte de aquí se hace 0. Y Euler a la 0, cualquier base elevado a la 0 se hace 1. ¿Sí? Porque igual Euler es 2 punto algo. 2 punto algo elevado a la 0 se hace 1. Entonces aquí, ¿qué tendría yo? Tendría esta expresión por 0 más esta expresión por 1. Menos por menos más. Entonces solo me quedaría 1 sobre s más a. Nada más. Esa vendría a ser la respuesta. Porque todo esto aquí se me hizo 0. 1 sobre s más a por 0 se hace 0. Menos por menos. Menos por menos se hace más. 1 sobre s más a por 1 es 1 sobre s más a. Solo me queda 1 sobre s más a. Ya. Lo siguiente que debemos hacer, que es lo que realmente nos importa para propósitos del tema, es por determinar cuál es la región de convergencia. ¿Sí? Entonces, teníamos hasta dónde? Teníamos hasta aquí. Menos 1 sobre s más a, que multiplicada a Euler elevado a la menos s más a, infinito, menos Euler elevado a la menos s más a por 0. Aquí lo que yo les dije que teníamos que hacer era lo siguiente. Euler, todo esto de aquí se hace infinito, porque infinito por cualquier cosa es infinito. Menos infinito por el signo menos que está aquí arriba. Acá menos Euler elevado a la menos. 0 por cualquier cosa, 0. Esto que bajamos el Euler al infinito para eliminar el menos. Aquí bajamos el Euler a la 0 para eliminar el menos. Euler elevado al infinito se hace infinito. Y 1 sobre infinito se hace 0. Euler elevado a la 0 se hace 1 y 1 sobre 1 se hace 1.
Este valor por 0 se hace 0 y menos por menos más 1 sobre S más A. Menos por menos más se hace. Entonces la respuesta solamente es 1 sobre S más A. Pero ahora falta algo más. Falta evaluar los valores que puede tomar S para que quede definido la región de convergencia. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace es coger el argumento. En este caso se toma S más A. Y se dice que el valor real definido por S más A debe ser mayor que 0. Luego tú dices, el valor real definido de S más el valor real definido de A debe ser mayor que 0. El valor real definido de S debe ser mayor que menos el valor real definido de A. Y de ahí dices que el valor real definido para S debe ser mayor que menos A. ¿Sí? Lo que tomamos fue esta parte, o más bien este argumento, S más A. Ahora, ¿qué hace referencia a eso? ¿Qué hace referencia a eso? Con una observación. En este caso, la expresión que nosotros estábamos con la que estábamos trabajando, o sea, la señal x de t de la cual estábamos definiendo, era igual a Euler elevado a la menos a por t por nu de t. Donde sabemos que la señal nu de t es de esta forma, ladeada hacia la derecha. ¿Sí? La observación es la siguiente. Siempre que esté ladeada hacia la derecha, la región de convergencia se definirá de esta manera. ROC, región de convergencia, se define de esta manera. ¿De cuál manera? La manera que ya vimos, S más A mayor que 0, de la cual, lo vimos acá, nos dio real de S mayor que menos A. ¿Por qué pongo esta observación? Porque más adelante vamos a hacer otro ejemplo en el que no tengamos una señal nu de t ladeada hacia la derecha, sino ladeada hacia la izquierda. Y vamos a ver que en este caso no va a ser mayor que, sino menor que. ¿Sí? ¿Y eso en qué incide? Incide en lo siguiente. Si yo tengo mi plano complejo, imaginarios y reales, ¿no? Yo voy a ubicar menos A. Yo ubico menos A. Digamos que menos A está por aquí, porque menos A puede ser cualquier número, ¿no? Para un ejemplo más real, por así decirlo. Yo trazo una línea segmentada y como aquí me dice, parte real de S mayores que menos A. ¿Dónde están los mayores que menos A? Hacia la derecha. Significa que todos los valores que estén dentro de esta región pueden satisfacer la condición para la convergencia de la transformada de esta señal. ¿Sí? Todos los valores, porque aquí la pregunta sería qué valores puede tomar S. S puede tomar cualquier valor mayor que menos A, o sea, cualquier valor que esté en esta región. ¿Sí? Eso es lo que puede tomar S. Recuerden que S es un número complejo, porque dije que S es igual a sigma más JW. ¿Sí? Entonces puede estar por aquí, puede estar por acá, pero el punto es que ese número complejo
tiene que estar dentro del área o la región de convergencia para que converja la señal. Ya. Puede darse también el caso de que yo aquí tengo mi plano complejo. En este caso aquí, eso se cumplía para los A mayores que 0. Si yo tenía una mayor que 0, considerando el signo menos de la expresión de acá, me daba un A que se encontraba en la parte negativa. Pero si yo tengo un A menor que 0, considerando el menos propio de la expresión A, me daría un valor positivo, porque menos por menos hace más. Son solo formalidades. Yo sé que como tal sí entendieron que lo único que yo hago es despejar el valor de A, ¿no? Para poder sacar la región de convergencia. Entonces vendría a ser el ROC. Ya. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy día. En la siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo de transformada de Laplace, donde se evidencie la otra condición, cuando sea la diada hacia la izquierda. ¿Sí? Espero que este tema esté bastante claro. Si no lo está, yo les recomiendo que refuercen conceptos de transformada de Laplace, de ecuaciones diferenciales, para que puedan entender, ¿sí? Porque este no es un curso de ecuaciones diferenciales. Nosotros vemos, como lo estamos viendo ahorita, un repaso rápido de transformada de Laplace y luego entramos de lleno en materia de señales y sistemas, de cómo esto nos sirve para señales y sistemas. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Los quiero mucho. Por favor, estudien bastante. Busquen el conocimiento como un camino de vida. Gracias.